Mauricio Alarcón Salvador, el director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. Soy Leonidas Castro, conmigo también están Sebastián Díaz y Michelle Maffei. Buenas tardes. Leonidas, Michelle, Sebastián, buenas tardes. Un gusto estar, creo que por primera vez en este diálogo de la tarde, pero espero que no sea la última, si es que ya quedan comprometidos. La próxima presencial. No se preocupe, la próxima va a ser presencial, Mauricio. Que así sea, me apunto. Oiga, queremos conversar, entrar de lleno un poco. Hay las propuestas justamente de un nuevo modelo de desconcentración territorial. ¿Cuál es el análisis de este tema? Hay algunas propuestas, ¿no? El gobierno ha planteado cambiar el viejo Ecuador por un nuevo Ecuador, y dentro de eso también está el tema de la desconcentración territorial. ¿Qué implica esto? ¿A qué nos conlleva como ciudadanos a pensar de que estos cambios en la parte de organización territorial también se necesitan y son importantes para seguir avanzando? Creo, Leonidas, que el punto de partida importante es comprender qué es la desconcentración, pues aunque uno crea que es algo así nomás de simple, ya en el momento de su implementación no lo es. En un contexto administrativo público, lo que significa es que una institución grande transfiere funciones y competencias desde su nivel central a niveles inferiores en función de la división administrativa de un país. Puedes tú tener, sí, regiones, aunque el país no las tiene, o regionales, provinciales, cantonales y otras tantas formas de desconcentrar hacia abajo. Mantiene siempre la autoridad, el poder de decisión en el nivel central. No cambia esto en lo absoluto, pero sí distribuye las responsabilidades para evitar en definitiva que todo quede concentrado en un solo punto. La desconcentración por principio indudablemente es algo positivo. Mira que en nuestro país siempre se ha acusado de que hay centralismo, de que todo se canaliza solo respecto de algunas ciudades o respecto de algunas provincias en específico, lo que a propósito, por ejemplo, de los trámites públicos genera una fuerte incomodidad a los usuarios. Abogado Alarcón, y eso también tiene que ver un poco con lo que tiene que venir acompañado, es decir, una desconcentración, una autonomía de ciertos servicios, tienen que venir acompañada de recursos, y tal vez recursos no es lo que hay en demasía en el Estado central. ¿Cómo lo manejamos eso? Porque usted puede decirlo, Leonidas, usted maneja ese tal trámite, abogado, pero ¿cómo lo hago si no tengo recursos? Usted me manda a desconcentrar, que yo asuma aquello, pero si no tengo recursos, ¿cómo lo hago? Pero Leonidas, tú topas un punto clave. Se hizo noticia el tema de la desconcentración, que como digo de principio es algo positivo para el país. Pero si revisamos el decreto ejecutivo número 70, que es el que firmó el presidente Daniel Noboa, tiene un artículo único que apenas lo que hace es ordenar a una Secretaría General de la Administración Pública iniciar un proceso de decisión estratégica para implementar el modelo de desconcentración. No quiere decir que el día de mañana ya todo se reorganizó y con un chasquido de dedos ya tenemos a la administración pública cerca de nosotros. Entonces lo que te dicen aquí es que sí, tratarán de por regla general irse hacia unas direcciones provinciales, ya no zonales, ojo, que serán en este caso de forma excepcional implementadas, pero que en definitiva iremos más cerca al ciudadano, a quien demanda los servicios gubernamentales. Pero tú topas el tema recursos y la disposición única general de este decreto ejecutivo dice con claridad que ni se afecta el presupuesto general del Estado, ni se cambia, en definitiva, el dinero que se asigna a las instituciones. Obviamente, como corresponde en derecho público, habrá un dictamen presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas, pero en definitiva, para ratificar los recursos con los que ya la administración de cada una de las instituciones cuenta. Abogado, Michelle Maffei tiene más inquietudes para usted. Adelante, Michelle. Mauricio, súper chévere tenerte esta tarde aquí. La próxima semana te voy a traer acá y a Marcelo, así, sea como sea. Acepto. Así es que ya programamos en interno para vernos en vivo. Ya te voy a escribir, vas a ver. Yo quisiera hablar un poco porque la descentralización de un estado no es una mala idea. Por ejemplo, Alemania tiene un estado descentralizado, Estados Unidos también se podría decir, pero normalmente
tiende a haber un común denominador. Si eres un estado federal, vas a tender a mayor descentralización que estados como el ecuatoriano, que no es un estado federal. Pero parecería que aparte de las nuevas direcciones que van a ser provinciales, estas directivas van a tener responsabilidades sobre el personal público en las respectivas jurisdicciones, y al mismo tiempo esta medida de descentralización lo que quiere hacer supuestamente, según Novoa, es erradicar el desconocimiento del territorio. Pero yo no creo que la descentralización vaya a ayudar a un desconocimiento del territorio. Lo que va a generar es posiblemente que democráticamente los ciudadanos puedan tener, no sé, mejores servicios o que sus denuncias sean mejor acatadas. Corrijo un detalle que me parece importantísimo, Michelle, a propósito de lo que tú dices. No es lo mismo descentralización que desconcentración. Son dos conceptos diferentes dentro de lo que es la administración pública. Y si bien los dos perciben un objetivo, que es el de distribuir funciones, la descentralización implica transferir competencias a entidades que tienen personería jurídica propia. Del gobierno central a los gobiernos locales, por ejemplo. La desconcentración no es sino derramar funciones dentro del mismo órgano central a una entidad administrativa territorialmente distinta. No crea una nueva persona jurídica. Para poner un ejemplo, si tú revisas en la Constitución, tenemos el que se denomina régimen de competencias, y ahí te dicen a ti: el Estado central tiene competencias exclusivas sobre esto, los gobiernos autónomos regionales sobre esto, los provinciales sobre esto y los cantonales sobre esto. Esa descentralización, que está en alguna medida dada por Constitución, es un punto de partida para lo que puede venir después, porque mediante un decreto ejecutivo el presidente podría descentralizar competencias del gobierno central a gobiernos autónomos descentralizados. La desconcentración, como bien lo indica el decreto 70, implica dentro de la misma institucionalidad central. El ejemplo en ese caso es: ya no vamos a tener, y a eso apunta, creo yo, el decreto, direcciones zonales del Ministerio de Salud, sino por regla general direcciones provinciales, de tal forma que la administración pública central se acerque más a la ciudadanía. Probablemente ciudades como Quito y Guayaquil, provincias como Pichincha y Guayas, no sientan tan fuerte el efecto de lo que se está decidiendo, porque tenemos la administración pública cerca. Pero otras provincias que para algunas cuestiones de trámites elementales han tenido que, original y tradicionalmente, movilizarse de una provincia a otra, sí van a sentir la diferencia cuando esto efectivamente se ha implementado. Yo te tengo una pregunta más en la práctica, porque la lógica burocrática como tal, lo que quiere es, al fin y al cabo, parecería más eficiente al Estado. Porque si todo tendría que viajar a Quito, se va a demorar. Y creo que en el sistema judicial es lo que algunas veces sucede. Todo tiene que ir a Quito y después tiene que retornar a la provincia. Ahora, en la práctica, ¿eso sí se va a dar o simplemente es otra medida que suena bonito dentro de los micrófonos o en el papel, o en la práctica igual todo va a seguir yendo a Quito? Mira, yo creo que aquí de nuevo topan ustedes un punto vital de este asunto. En definitiva, lo que se está haciendo y buscando es que la ciudadanía sienta más cerca a su gobierno central. No sabemos si eso implica eficiencia, no sabemos si eso implica una mejora de servicios, hasta que no esté desde la Secretaría General de la Administración Pública dada la directriz general, cuya orden de inicio incluye el decreto 70. La orden de desconcentración está dada. La forma en la que esto se va a implementar aún la desconocemos. Tenemos algunas pistas respecto al tema de los recursos económicos, como le mencionaba Leonidas con el decreto 70 y su disposición general única hace un momento. Pero de momento tendremos que esperar, como dice la propia norma presidencial, el decreto emitido, ojo, a los que
les toque 30 días para emitir directrices y después a los que tengan que implementar durante 180 días el modelo. Es decir, considerando que este decreto se emitió hace apenas 4 días, si no estoy mal, tendremos que esperar 6 meses aproximadamente para tener ya implementado el modelo de desconcentración, y me atrevo a decir unos 6 meses adicionales para poder de manera definitiva evaluar si se ha alcanzado eficiencia o si ha habido un impacto positivo en cuanto a, por ejemplo, atención al ciudadano. Sebas. Gracias, Michelle. Un saludo, Mauricio, a la distancia. Un gusto tenerte aquí en el Diálogo de la Tarde. Yo quisiera conversarte sobre lo que se debatió ayer en la Asamblea Nacional del financiamiento de los partidos políticos. Existieron posturas a favor y en contra, pero la pregunta es: ¿cómo podemos exigir la transparencia, la democracia y la igualdad de oportunidades ante todos a participar en una elección, ya sea con un movimiento o partido político, porque ahora solo dependen del dinero privado? ¿Cómo podemos defender esa igualdad de condiciones? Parto, Sebastián, de que ideológicamente, identificándome como un liberal, siempre estaré en contra de que el Estado, con dineros que nos pertenecen a todos, financie una actividad de unos pocos, como lo es la actividad política. Bajo ese precepto yo podría celebrar de primera lo aprobado con los 81 votos que ustedes señalaban al inicio al interior de la Asamblea Nacional. No obstante, soy realista y comprendo el país en el que vivo. Y creo que ese disgusto que me puede generar a veces el que una cantidad X, varios millones de dólares, se asignen a organizaciones políticas para que no hagan su trabajo, para que no rindan cuentas o para que pierdan elecciones, podría tener, en cuanto a su remedio, una consecuencia peor. Cuando tú dejas este sistema mixto de financiamiento de la política, que es el que actualmente rige en nuestro país, y pasas a un modelo única y exclusivamente privado, abres la puerta a algo como lo que sucedió a inicios de los 2000, en que se eligió a un presidente en determinadas condiciones, sin transparencia respecto de quién financió su campaña, y no fue sino hasta la gran crisis bancaria que nos enteramos que un banquero de Guayaquil le había entregado 3 millones de dólares para que pueda llegar a la presidencia. O incluso en las circunstancias actuales, con deficientes controles de la autoridad electoral y con, obviamente, opacidad por parte de las organizaciones políticas, puedes tener al narcotráfico y al crimen organizado financiando campañas, financiando candidaturas o teniendo organizaciones políticas propias. Entonces, quitar el financiamiento público y dejarlo exclusivamente como de particulares puede, en el contexto de Ecuador hoy día, y Michelle probablemente me dé la razón como experta en la materia, abrir la puerta de par en par para que el narcotráfico y el crimen organizado hagan de las suyas con el poder político partidista. Sí, ya con las condiciones que existían, vemos candidatos que declaraban cero dentro del dinero invertido en las campañas, y por otro lado tenemos candidatos que invertían mucho más, lo que se pasaron el límite. Ahora es muy difícil controlar todo eso, la transparencia, dónde vienen los fondos y hacia dónde se utilizan los mismos. Conocemos cómo hacen la doble facturación y cómo el sector empresarial ecuatoriano es muy generoso con la política de este país. Ahora vamos a hablar sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se incluyó esta pregunta nuevamente ya con Guillermo Lazo, ahora con Daniel Noboa, sobre la eliminación del mismo. Tenemos un consejo de participación que se ha demorado en los procesos para elegir tantas designaciones públicas, juicios políticos, destituciones y todo lo que tú ya conoces. Ahora, si ya se elimina este consejo, todas estas facultades van a pasar a la Asamblea como era en el pasado. ¿Cuál es la diferencia? Parto yo de un punto, Sebastián, que me parece importante de cara a nuestra audiencia. Las preguntas que el presidente ha planteado a través de un mensaje en su cuenta de X ni han llegado a la Corte Constitucional, ni han pasado por un filtro que nos permita ya visualizarlas en una papeleta para finales de año. No se trata de que solo pensemos en los tiempos, que indiscutiblemente no dan, sino en el hecho de que varios de los temas citados, entre esos el de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, no
puede ser consultado a la ciudadanía. No es un tema que pueda ser resuelto en referendo. Lo ha dicho la Corte Constitucional más de una ocasión cuando ha habido un intento similar. Esto pasa por un proceso de reforma parcial en el que la Asamblea debate y decide primero y el pueblo en las urnas ratifica o reprueba lo hecho por su órgano de representación. De esta manera es constitucionalmente inviable que para diciembre de este año haya o no referendo, podamos tratar la eliminación del Consejo. Segundo punto, soy partidario de la eliminación de ese bodrio que no ha servido para nada. Es una institución que durante 17 años de vigencia de la Constitución solo ha servido para atender intereses políticos particulares. Los concursos públicos han sido una ficción. La meritocracia en este país no existe. Necesitas padrino para ganar un concurso. Tu carpeta no importa, el examen que rindas tampoco. Después los astros se te alinean y terminas en una función de poder. Entonces el Consejo ni siquiera en eso, que es su función principal, ha logrado cumplir su cometido. Y esto es producto, Sebastián y amigos, de la novelería que la mayoría de aquel entonces nos introdujo en la Constituyente de Montecristi. Porque no hay país de América Latina que cuente con una institución como esta, a cargo de supuestos concursos públicos. El sistema de pesos y contrapesos que hoy defendemos a propósito del ataque del que es víctima la Corte Constitucional funciona muy bien en la gran mayoría de democracias republicanas de Latinoamérica y del mundo. Basta ver por qué no se ha cambiado este sistema en otros países. Porque es preferible incluso que los intereses políticos que estén de por medio se transparenten con pesos y contrapesos a vivir ficciones que lo único que constatan son prácticas corruptas, que es lo que vivimos en Ecuador. Así es que en este caso no hay que tenerle miedo a la desaparición del Consejo, no hay que tenerle miedo a la transferencia de sus atribuciones en cuanto a designación de autoridades a la Asamblea Nacional y a otros órganos, y el punto clave está en hacer bien por el cual esto debe darse, se respete y que los ecuatorianos después nos pronunciemos en las urnas como corresponde. Así es, esperemos que todos estos controles se realicen de manera pertinente y de manera correcta, siguiendo la Constitución como siempre. Michelle tiene otra pregunta. Sí, Mauricio, aprovechando que estás aquí, te tengo una pregunta, pero es muy política y yo creo que ahí tu olfato nos va a direccionar a la respuesta apropiada. El Estado siempre se está quejando que está desfalcado de dinero. ¿Por qué no esperar a las seccionales para lanzar ahí la consulta popular? Porque evidentemente las dos primeras preguntas, pese a que todavía no tienen un ok de la Corte, pero las dos primeras preguntas sí necesitan ir a un referéndum como tal. ¿Por qué no esperar a las seccionales y no invertir entre 60 y 80 millones de dólares? Ya mismo voy a ir a Carondelet a decir que por favor me lo pongan en la Fundación Michelle Maffei. Partamos de un punto que es importantísimo de nuevo, Michelle, y qué bueno que lo traigas a colación. Las dos primeras preguntas ya han pasado el filtro de la Asamblea Nacional como ordenó la Corte. Tanto el establecimiento de las bases extranjeras en el país como la eliminación del financiamiento público a las organizaciones políticas ya fue aprobado por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. Ahora, sobre la primera pregunta ya se está incumpliendo la Constitución y aunque nos duela por el asunto de finanzas, lo que dice el artículo 442 de nuestra norma suprema es que una vez que el proyecto de reforma constitucional sea aprobado por la Asamblea Nacional, se tiene que convocar a un referendo dentro de los 45 días siguientes. Es decir, ya tendría que haberse convocado a este referendo respecto de la primera pregunta. Respecto de la segunda, el tiempo empezó a correr ya. Entonces, claro, uno puede pensar, lamentablemente, que por economía nacional deberíamos esperar a las seccionales, pero el mandato constitucional es claro y llama la responsabilidad de los actores políticos y de nuestras autoridades para hacer las cosas de nuevo como dice la Constitución. Y no, por ejemplo, plantear reformas parciales a la Constitución conforme me levanto una mañana y recibo inspiración de mis sueños. Eso es lo que se pretendía, por ejemplo, con lo de la castración química, que en teoría, y según se le escuchó al secretario jurídico de la Presidencia, ya ha sido descartado. Ahora,
Coincidencialmente se habla de esto para fin de año, no sé si con el objetivo de aprovechar el momento político, aprovechar la popularidad de la que todavía en teoría goza el presidente de la República para los temas que están propuestos. Si hablamos simplemente pensando en lo que nos cuesta un proceso electoral, sin duda sería muchísimo mejor esperar a febrero de 2027 para al mismo momento de ir a elegir autoridades locales, una papeleta adicional con otras preguntas, poderla poner a consideración de la ciudadanía. Pero tú sabes que en nuestro país, históricamente hablando, los referendos y las consultas populares han servido simplemente para medir la popularidad, la aceptación, la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes. Incluso en Ecuador, y hace muy poco lo hemos visto, preguntas y temas que fueron negados a Guillermo Lasso fueron aprobados a Daniel Noboa, porque Lasso caía mal y generaba rechazo, y Noboa caía bien y nos gustaba como presidente. Entonces, este tipo de herramientas de democracia directa que son vitales para un país como el nuestro deberían ser manejadas de forma responsable, considerando incluso, como tú dices, la enorme cantidad de dinero que este tipo de cuestiones nos termina costando a todos. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, al abogado Mauricio Alarcón, justamente por haber estado con nosotros. Agradecerle, habrá posibilidades de seguir conversando y como la invitación está hecha, esperemos que sea presencial la próxima ocasión. Nos encontraremos en formato presencial en los próximos días. Gracias, mi estimado Mauricio, que tenga un excelente feriado. Un saludo. Gracias, un abrazo a ustedes. Por supuesto, y es momento de saludar a nuestra querida coordinadora general Wendy Quinde, nos tiene importante